Sean todos muy bienvenidos a otra sesión del importante tema que estamos considerando sobre el santuario celestial y conexiones con los eventos de la crisis en la que estamos viviendo hoy en nuestro mundo. Doctor Dreyer, en los dos temas anteriores vimos que sí, hay un santuario celestial y que el templo del Apocalipsis apunta a la conclusión del ministerio que debía llevarse allí. ¿Cuál es el propósito de ese ministerio? Más definidamente, la conclusión, la etapa final del ministerio de Cristo en el santuario celestial. ¿Y por qué es importante conocerlo? Gracias, Carlos. Buena pregunta para comenzar. Es importante porque estamos viviendo en una época de crisis muy grande en el mundo, en donde nos jugamos el pase a la vida eterna. Hay una corte en el cielo que considera la vida de todos los seres humanos y toma la decisión final bajo la dirección de Dios para saber quiénes van a tener el privilegio de vivir eternamente. Y eso se define en esta época, de allí su importancia. Así que respondamos a la primera pregunta en forma sencilla. El doctor Carlos Martín nos ayudará a hacer más amena la presentación de este sujeto. Es importante porque estamos viviendo en el tiempo final, en la época final. Y ojalá que Dios nos dirija para comprender estos temas tan importantes que resaltan en el Apocalipsis. Hemos visto en los dos temas anteriores que en el santuario terrenal había dos cuartos de intercesión, conocidos como el lugar santo y el lugar santísimo. El ministerio en ese santuario celestial culminaba al fin del año con la purificación del santuario. En el tema anterior, titulado El Templo del Apocalipsis, vimos que el modelo del santuario terrenal se cumple en el santuario celestial. Así, en la primera visión del Apocalipsis, Cristo aparece entre los candelabros del santuario. Y en la segunda, lo vemos ahora en el lugar santísimo, frente al trono de Dios. ¿Es correcto? Correcto. Ese es el modelo que nosotros también vemos en las profecías de Daniel, con una intercesión diaria en el lugar santo, conocida como Tamid en hebreo, y la purificación final del santuario en el lugar santísimo al concluir el servicio diario. También vemos esas dos etapas en la visión de las trompetas del Apocalipsis. Allí se ve el altar del lugar santo en la sexta trompeta y el arca del pacto en la séptima trompeta. En la segunda visión del Apocalipsis, Cristo comparece en el lugar santísimo del santuario celestial. En Apocalipsis capítulo 5, Jesús experimenta esa comparecencia en un contexto de juicio. ¿Es así? Sí, es así. La escena de Apocalipsis 4 y 5 está montada
sobre una visión de juicio. Pero hay quienes objetan eso porque no se menciona la palabra juicio en Apocalipsis capítulo 5. ¿Por qué tenemos que requerirle a un profeta, en este caso al apóstol Juan, que diga una palabra en específico para aceptar lo que dice o para rechazar lo que el apóstol quiso decir? Muchos quieren ver lo que él realmente no vio y quieren no ver lo que él vio. Ya vimos en el tema anterior sobre el templo del Apocalipsis que la escena está montada en el lugar santísimo en la conclusión del ministerio sacerdotal del Cordero. Esa evidencia debería ser suficiente para vincular la escena con el juicio final. Además, hay varias otras visiones del juicio que no usan el término juicio y sin embargo la escena del juicio es innegable. Una de esas es la que Jesús reveló en Mateo 25, versículos 31 al 46, cuando describió al Hijo del Hombre sentándose sobre su trono de gloria en el fin del mundo para separar las ovejas de los cabritos. En esas visiones, como en la visión del trono de Apocalipsis 4 y 5, se usan otros términos que se relacionan con el juicio, así como un buen número de descripciones que solo pueden entenderse en un contexto de juicio. ¿Cuáles son esas descripciones? Comencemos mencionando los 24 tronos sobre los que están sentados los 24 ancianos. ¿Quiénes juzgaban en Israel? Eran los ancianos. ¿Para qué se establecían los tronos? Para juicio. Leamos lo que el mismo Apocalipsis dice con respecto al juicio milenial, confirmando lo que Jesús prometió a sus discípulos. Vi tronos y se sentaron sobre ellos los que les dio autoridad. ¿Para qué? Para juzgar, Apocalipsis 24. Cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, dijo Jesús, os sentaréis también sobre 12 tronos. ¿Para qué? Para juzgar a las 12 tribus de Israel, Mateo 19, 28. En la visión correspondiente de Daniel 7, versículos 9 y 10, vemos también el vínculo de los tronos con la escena del juicio, dijo el profeta. Se establecieron tronos y el anciano de día se sentó. Su vestidura era blanca como la nieve y el cabello de su cabeza como lana pura, su trono llamas de fuego y sus ruedas fuego abrasador. Un río de fuego corría saliendo de delante de él. Miles de millares le servían y miríadas de miríadas estaban en pie delante de él. El tribunal se sentó y se abrieron los libros. Evidentemente que los tronos representan una escena de juicio. Y llama la atención que los que están sentados en esos tronos se los describe en términos de ancianos. Dios mismo aparece como el anciano por excelencia que se sienta en el tribunal celestial. De Daniel. Ahora, la pregunta es, ¿se juzgaba así? ¿Así se hacía en el antiguo Israel? Sí, lo leemos en los pasajes de la Biblia que a menudo son puestos a un lado. Por ejemplo, en el Salmo 122, nosotros podemos ver que el rey David tenía un cuerpo de ancianos que los secundaba en su labor de juicio y se sentaban alrededor del rey sobre tronos. Dice el Salmo 122, allí se establecieron tronos para juicio, los tronos de la casa de David. Y en el caso de Roboam,
quiso llamar a los ancianos que se sentaban en la corte de su padre, Salomón, pero después los despreció. En la visión de Apocalipsis, todos alaban a Dios y al Cordero. Y algunos argumentan que ese hecho descalifica la visión como una escena de juicio. Pienso en las cortes terrenales. ¿Se cantan en las cortes? Podemos admitir que en la tierra no suele cantarse en las cortes de juicio. Hay a veces gritos, llanto, quejas, aunque en algunas cortes requieren comenzar cantando el himno nacional. Yo asistí a una de esas cortes en Estados Unidos cuando quise legalizar una escuela y había gente que se oponía. Y en el antiguo Israel la gente iba a esas cortes de juicio en Jerusalén para alabar a Dios. El texto anterior del Salmo que recién leímos dice efectivamente que las tribus de Israel subían al monte de Jerusalén para alabar el nombre del Señor. ¿Por qué alababan a Dios? La respuesta la leímos hace unos momentos, porque allí se establecieron tronos para juicio. Miremos el caos que hay hoy en el mundo. Calamidades de toda naturaleza, guerras, peleas, en forma interminable. ¿Podemos estar conformes y a gustos en un mundo así? Bueno, es probable que haya gente que prefiera vivir del caos y que le guste la pelea, pero eso no puede hacer feliz a la gente. Pero cuando hay justicia en un gobierno, hay paz, hay alegría, hay confianza. Y eso es lo que describe el profeta Isaías cuando tiene que ver con un cuadro desolador que se estaba viviendo en sus días. Dice el pasaje: se ha vuelto atrás el derecho y la justicia permanece lejos, porque ha tropezado en la plaza la verdad y la rectitud no puede entrar. Sí, falta la verdad, y el que se aparta del mal es hecho presa, y lo vio el Señor y desagradó a sus ojos. Isaías 59, 14. A los que les gusta el caos, como dije, la corrupción de la justicia en un país puede agradarles, pero en el antiguo Israel la gente alababa a Dios por tener cortes de juicio justas. En el juicio que se describe en el Apocalipsis, se alaba a Dios. Se alaba a Dios y al Cordero porque el tribunal está sentado y listo para el juicio. ¿Cómo me gusta responder a esa pregunta? Sí, Jesús anticipó la alabanza al Padre y al Hijo en la corte final de juicio. Porque sin la presencia del Cordero, todo el mundo perecería acá en la tierra, ya que no hay nadie que sea justo. Pero con la comparecencia del Cordero en ese juicio, todo el mundo se siente inspirado para alabar a Dios, ya que en Él hay salvación para los que invocan su nombre. Él pagó la deuda del pecado al dar su vida por los que confiesan su nombre. Leamos las palabras de Jesús en el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículos 22 y 23. Ni aun el Padre juzga a nadie, sino que todo el juicio se lo ha confiado al Hijo, para que todos honren al Hijo, así como honran al Padre. Y eso es lo que vemos en la visión del Apocalipsis, especialmente en los capítulos 4 y 5. Primero se alaba, se honra al Padre, y luego se alaba y honra al Hijo. Cuando uno piensa en un juicio, hay un factor de temor. Tenemos que alabar a Dios como hacen los ángeles en el juicio, o llegar al juicio con un sentimiento algo así como de miedo después de todo.
Bueno, ¿cuál es el primer mensaje angélico que se nos confió para darlo al mundo en la época en que se establecería esa corte del cielo? Dice así: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Apocalipsis 14:7. El temor de Dios es un temor reverente que nos lleva a honrar y glorificar su nombre. Si tenemos miedo al juicio es porque no hemos arreglado nuestras cuentas con Dios y sabemos que sin el perdón divino no seremos aprobados. Sobre la importancia de imitar hoy la alabanza del cielo, leamos 2 declaraciones inspiradas de las muchas que incluyo en mi libro, La crisis final, en Apocalipsis 4 y 5. Que todo lo que respire alabe al Señor. El tiempo llegará cuando todos lo alabarán diciendo: tú eres digno de tomar el libro y abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y nos has redimido para Dios con tu sangre de toda raza, lengua, pueblo y nación, y nos has hecho reyes y sacerdotes. Digno es el Cordero que fue inmolado de recibir poder y riqueza, sabiduría, fortaleza, honra, gloria y alabanza. Y a todos los que estaban en el cielo, en la tierra, en el mar y debajo de la tierra, y a todas las cosas que hay en ellos, les oí cantar: al que está sentado en el trono y al Cordero, sean la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Oh, dice Elena de White, comencemos a cantar los cantos del cielo aquí, y entonces podremos unirnos a la compañía celestial de lo alto. Otra cita: tenemos la esperanza de unirnos arriba a la compañía de redimidos en el cielo. Estaremos en esa compañía que exclamará: digno, digno es el Cordero que fue muerto y que vive otra vez. Entonces permítanme decirles que cada uno de nosotros debe aprender el canto aquí. No podemos estar en la ciudad de Dios sin que nuestras lenguas se pongan a tono para cantar su alabanza. Queremos tener acá el amor de Dios en nuestra vida y carácter. ¡Qué exhortación tan maravillosa! Creo que debiéramos leer más estos capítulos de Apocalipsis, capítulos 4 y 5, para aprender a cantar ese himno tan maravilloso que se... De honra y gloria al Creador y al Redentor. Y al Cordero. Pero tengo una pregunta para hacerle, doctor Dreyer. ¿Por qué se llama ancianos a los jueces? ¿Van a haber viejos en el cielo? Tenemos esperanza, nosotros que ya peinamos canas. Bueno, ya en la visión del juicio de Daniel 7 se representa a Dios como anciano de días. Una expresión día por año era común en ellos. Anciano de días, hoy diríamos anciano entrado en años. Esto se debe a que en la antigüedad se esperaba que los jueces y reyes fuesen gente madura. De allí que se enseñaba a reverenciar a los ancianos. Leamos Levítico 19:32. Delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano. Es más, se consideraba una calamidad que los muchachos o las mujeres gobernasen. Isaías 3, versículos 4 y 12, Eclesiastés 10:16. Ahora, ¿fue siempre así o podrían haber algunas excepciones? Me parece que hubieron algunas. Hubo un rey que asumió su cargo a los 8 años. Obviamente, quienes gobernaban eran los adultos que lo cuidaban hasta que fuera mayor de edad. También Timoteo fue nombrado para el cargo de anciano en la iglesia del Nuevo Testamento, a pesar de ser joven, como lo reconoció el apóstol Pablo cuando le dijo: nadie tenga en poco tu juventud, primera de Timoteo 4:12. Pero en el caso de las mujeres, las únicas 2 reinas, Atalía y Jezabel, fueron tiranas. Sin embargo, Dios llamó a algunas mujeres como profetisas para dar su mensaje a su pueblo.
Bueno, creo que sería mejor no introducir el tema de la igualdad y la identidad de género que se está haciendo tan popular en estos días, pero tenemos que reconocer que el orden social antiguo está siendo trastornado. Pero volviendo a nuestro tema, en lo que respecta a los ancianos como jueces, todavía hay cortes como en Inglaterra en la que los jueces se ponen una peluca blanca para significar madurez, decisiones justas, mesuradas, como las que corresponde a un anciano. Los 24 ancianos del Apocalipsis entonces representan una corte de venerables en el juicio celestial. Bueno, aún en Inglaterra, con estas nuevas introducciones sociales, está cambiando, según leí últimamente, esa costumbre de ponerse peluca. Pero aún en este país yo pude ver que en una corte, una vez a la que asistí, que el juez se puso una peluca y comenzó a analizar los casos. Se han hecho experimentos sociales hoy al permitir a los estudiantes tomar las decisiones disciplinarias. Contrariamente a lo que muchos podrían imaginarse, se pudo constatar que a menudo esos estudiantes inexperimentados son más despiadados que los administradores y profesores en la aplicación de la disciplina. Eso lo sabían también los antiguos. Por eso el Sanedrín judío estaba compuesto por ancianos que juzgaban al pueblo por buscar el consejo de los amigos jóvenes y rechazar el de los ancianos. Por ejemplo, el reino se le dividió a Roboam, según leemos en 1 Reyes 12. ¿Está infiriendo usted que la visión de los 24 ancianos que están sentados sobre tronos constituyen un Sanedrín celestial? Así es. Un artículo de un autor que hizo un estudio a fondo del tema de la composición del Sanedrín terrenal con la descripción, comparándola con la descripción del Apocalipsis, me ayudó a ver esa relación. Se llama Baumgarten, ese autor. Jesús mismo advirtió que seremos juzgados por un Sanedrín celestial, afirmó él. Y leamos el pasaje que se encuentra en Mateo 5, versículos 21 y 22. Habéis oído, dijo Jesús, que se dijo a los antepasados, no matarás, y cualquiera que cometa homicidio será culpable ante la corte, krisei en griego. Pero yo os digo que todo aquel que esté enojado con su hermano será culpable ante la corte, krisei. Y cualquiera que diga raca a su hermano será culpable delante del Sanedrín, y cualquiera que diga imbécil será reo del infierno de fuego. Aquí Jesús se está refiriendo claramente a la corte del cielo, a un Sanedrín celestial, es decir, una corte del cielo a la que el Sanedrín terrenal judío representaba en la tierra. Por eso usó Jesús la palabra Sanedrín para referirse a esa corte del cielo. Sanedrín. Por favor, explique un poquito más acerca del significado de Sanedrín. El significado es lugar de los que se sientan juntos para juzgar. Solían sentarse en forma de media luna, en semicírculo, como una herradura alrededor del sumo sacerdote. En el caso de los 24 ancianos del Apocalipsis, se los ve sentados alrededor de Dios, quien está sentado sobre su trono. Así se los puede ver en los cuadros que se han hecho sobre ambos, el Sanedrín terrenal y el Sanedrín celestial, sentados de la misma manera. ¿Y por qué en el Apocalipsis aparecen 24 ancianos cuando en el Sanedrín judío había 70 ancianos según la tradición? Bueno, en cada ciudad importante había pequeñas cortes de juicio, pequeños sanedrines compuestos por 23 ancianos. Aunque el número básico de referencia, de común denominador, era el 24, buscaban un número impar para evitar una decisión dividida.
Esto era así especialmente en el contexto de una condenación en el Gran Sanedrín. En la corte del cielo, sin embargo, no hay división. Todos concuerdan con Dios en su decisión. En Jerusalén había, sin embargo, una corte mayor compuesta de 3 cortes menores, totalizando 70 en números redondos. 3 cortes menores de 24 ancianos. El quórum máximo era 71 y el quórum mínimo era 23 para poder funcionar. Vemos ahí el número impar que buscaban. Las tradiciones judías completan el número 72 citando a Moisés, quien presidía las cortes en su época, o a Aarón y Ur, quienes sostuvieron sus manos en un momento especial. En el Sanedrín judío, el sumo sacerdote presidía la corte de ancianos, o si no, una persona designada con el cargo de Nasi, esto es, presidente. Pero no tenemos tiempo para considerar esas discusiones marginales, ya que resulta claro que un número múltiple de 12, en este caso 24, es el que se representa acá. ¿Por qué 24 y no 70 o 72? Una razón podría ser que el papel del Gran Sanedrín terrenal terminó siendo tan negativo, juzgando a su hijo, que Dios decidió conectar esa visión con el número básico que era el 24 y que era equivalente para todas las cortes o sanedrines judíos. El Sanedrín terrenal juzgó a Jesús como un falso Mesías indigno de representar a la raza humana ante Dios, condenándolo a la muerte y a la burla. Pero su contraparte, el Sanedrín celestial, lo juzgó como digno de representar a la raza humana y ser su redentor y por lo tanto recibir la alabanza y el poder como el verdadero león de la tribu de Judá y la raíz de David. En la iglesia que Cristo fundó más tarde, también se nombraban ancianos. Había ancianos en Israel, ahora hay ancianos en la iglesia. ¿Hay una relación entre los dos? Es evidente, como lo ven muchos autores, que había una relación. La iglesia tomó como modelo las cortes de ancianos del antiguo Israel. Pero como el evangelio debía llegar a todo el mundo, Cristo no asignó un cargo político a su iglesia. Por lo tanto, los ancianos de las iglesias no iban a funcionar como una corte de juicio que cumpliese con las cortes civiles de cada país, sino como un consejo que no necesariamente debía contar con un número específico de miembros. Escuché decir que los 24 ancianos del Apocalipsis estaban representados en la tierra por los sacerdotes cantores del Templo de Salomón. Esa interpretación ha atraído a algunos porque aparece el número 24 y esos sacerdotes cantaban. Pero esos cantores nunca oficiaban sentados ni actuaban juntos como se los ve en la corte del cielo, sino por turnos, una orden después de la otra. Por consiguiente, resulta difícil buscar una correspondencia entre esos cantores y los 24 ancianos del Apocalipsis, aunque la ilustración sirve para confirmar la importancia del número 24 que había en Israel para el nombramiento de ciertos cargos. 24, 12 más 12. Hay algunos que dijeron que representan a las 12 tribus, a los fundadores de las 12 tribus y a los 12 apóstoles. Sin embargo, me parece que hoy esa opinión no es muy popular. Sí, se ha descartado en general esa opinión, porque en general se sabe que cuando Juan ve la gran multitud de redimidos en el capítulo 7, uno de los ancianos le pregunta a Juan si él sabía en qué consistía esa gran multitud. Y Juan le responde que no. Si ese anciano
hubiera sido uno de los apóstoles, de los 12 apóstoles, Juan lo habría reconocido. Y Juan mismo tendría que haber estado allí entre los 24 ancianos, 12 patriarcas y 12 apóstoles. Y en el capítulo 5 también nosotros vemos que el ángel, uno de los ancianos, consuela a Juan. Es obvio que el apóstol Juan no estaba sentado con los demás ancianos en esa corte de juicio. Entonces, ¿quiénes son los ancianos? Se ha considerado la posibilidad de que sean los que resucitaron cuando Jesús murió y que fueron llevados al cielo. Los evangelios cuentan que cuando Jesús murió, hubo un fuerte terremoto y se abrieron los sepulcros de algunos, de tal manera que cuando Jesús resucitó al tercer día, ellos resucitaron juntamente con él. Pero ni la Biblia ni el espíritu de profecía dicen en ningún lugar que los ancianos de la corte fuesen esos seres humanos resucitados que el Señor llevó como primicias de los que resucitarán al final cuando Él regrese. Es más, ¿cómo pueden estar sentados esos resucitados con Cristo sobre tronos para juicio cuando el tribunal celestial se establece para juzgar a los que serán salvos, incluyéndolos a ellos mismos que van anticipadamente? Y si se tratase de una inauguración, como han querido proponer algunos, ¿cómo podrían estar sentados en juicio antes que compareciese por primera vez el Cordero que los redimió? Pero hay quienes insisten que no hay evidencias de que los ancianos sean ángeles. Ya vimos que Jesús se refirió a la corte del cielo como un Sanedrín, como en el que se sentaban los ancianos en la tierra para juzgar. Veamos acá otro ejemplo en una sección en el libro de Isaías, que los teólogos modernos llaman el pequeño Apocalipsis de Isaías, porque toda esa sección trata de los eventos finales del mundo de una manera especial. Esa sección va del capítulo 24 al 27 de su libro. Al concluir el capítulo 24, el profeta predice el castigo divino que aplicará tanto a los reyes de la tierra como la contraparte espiritual de los ángeles malos. Eso ocurrirá en la época en que se darían las señales estelares en el sol y en la luna. Esas señales estelares reaparecen en el Apocalipsis conectadas también con el fin del mundo, Apocalipsis 6, versículos 12 y 13. En esa época final dice Isaías que Dios sería glorificado ante sus ancianos. Así como en la Jerusalén terrenal había una corte de ancianos, así también habría una corte de ancianos en el cielo, la contraparte de lo que se representaba en la tierra. Leámoslo de Isaías mismo. Acontecerá en aquel día que el Eterno castigará al ejército de los cielos en lo alto y a los reyes de la tierra sobre la tierra. La luna se avergonzará y el sol se confundirá cuando el Eterno de los ejércitos reine en el monte de Sión y en Jerusalén, y delante de sus ancianos sea glorioso. Isaías 24, versículos 21 y 23. Así que la relación de ancianos y de una corte en el cielo está bien establecida por la Biblia, la contraparte celestial muestra su relación con lo que hacían en la tierra. Pero si no son seres humanos, ¿por qué tienen coronas y están vestidos de ropas blancas? ¿No se proyecta así una escena de triunfo? Las coronas no necesariamente representaban victoria, sino jerarquía. Eso se ve en varios pasajes de la Biblia que usan la misma palabra griega, stephanos, corona, como se ve en la traducción griega de los 70 del Antiguo Testamento.
Esa corona era puesta sobre los reyes, Primera Crónicas 22:2, Jeremías 13:18, y también se pondría sobre el Mesías en su papel sacerdotal, según Zacarías del capítulo 6. En Apocalipsis 9:7 vemos tefanos también en la descripción de los guerreros musulmanes, algo que se cumplió en la historia admirablemente. Esas coronas no parecen representar un triunfo o victoria especial, sino la jerarquía que se daban esos guerreros a sí mismos. En efecto, los léxicos griegos afirman que la palabra stefanos puede referir también un rango o dignidad. Aún así, si alguien quiere dar al término stefanos la connotación de triunfo, debemos recordar que el triunfo de otros es a menudo asumido por quienes los aman y trabajan por ellos. Podría mencionar varios pasajes acá donde esto aparece, Proverbios 12:4, 17:6, en el Nuevo Testamento, Filipenses 4:1, Primera Tesalonicenses 2:19, etc. Así, los ángeles que aparecen escenificados como jueces representarían en ese caso el futuro triunfo de los redimidos. Ahora, los ancianos de Apocalipsis 5 tienen copas de oro con incienso. El perfume representa las oraciones de los santos. ¿Hay testimonio bíblico de ángeles oficiando como sacerdotes, como parece ser el caso de los 24 ancianos? Era común en la literatura judía de aquellos días retratar ángeles participando en actividades sacerdotales, como parece ser el caso de los 24 ancianos que tienen un incensario cada uno con las oraciones de los hijos de Dios. Y no nos extrañemos que esos ángeles estén representados como ancianos, porque los 4 querubines que rodean el trono celestial están representados por animales, y hasta el mismo Hijo de Dios como siendo un cordero. Escribió Elena de White: hay ángeles que ofrecen el humo del fragante incienso por las oraciones de los santos. Así que nosotros podemos ver esa relación entre los ángeles que colaboran en la intercesión delante de Dios. Así que está mostrando evidencias de la Biblia y del espíritu de profecía. ¿Hay alguna otra evidencia que muestre que los 24 ancianos puedan ser ángeles? Sí, varias. Leemos en Apocalipsis 4:10 que los ancianos arrojan sus coronas delante del trono cada vez que los 4 seres vivientes que están más cerca del trono dan gloria a Dios. En ese contexto, Elena de White afirma que hay ángeles que tienen coronas, lo que significa que las coronas no necesariamente significan triunfo. Leamos las siguientes declaraciones. Los ángeles velan sus rostros delante de él cuando se sienta sobre su trono, arrojan sus coronas a sus pies y cantan sus triunfos a medida que contemplan su resplandeciente gloria. Otra cita que podrán ver en la pantalla. Entonces Jesús dejará de interceder en el santuario celestial. Levantará sus manos y con gran voz dirá: hecho es. Y todas las huestes de los ángeles depositarán sus coronas. En la siguiente declaración ella se refiere al anciano que consuela a Juan en Apocalipsis 5:5 porque no aparece nadie para abrir el libro sellado, como siendo uno de los ángeles fuertes de la corte. Juan estaba angustiado ante la incapacidad manifiesta de todo ser humano o inteligencia celestial de leer las palabras o aún mirarlo. Su alma estaba perturbada a tal punto de agonía y suspenso que uno de los ángeles fuertes tuvo compasión de él y poniendo su mano sobre él le dijo en tono tranquilizador: no llores.
He aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha prevalecido para abrir el libro y desatar los 7 sellos. Otra cita más relacionada con uno de los ancianos que le pregunta a Juan sobre la gran multitud, refiriéndose, Elena de White se refiere a ese anciano como ángel de nuevo. Juan contempla una compañía innumerable, preciosa, refinada y pura que rodea el trono de la majestad celestial. El ángel le pregunta a Juan, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Y Juan le responde, Señor, tú lo sabes. Entonces el ángel, declara Elena de White, el ángel declara, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Admitido. Elena de White afirma que los ancianos son ángeles, pero en Apocalipsis capítulo 5, versículo 9, se dice que ellos cantan y nos has redimido de entre los de la tierra. Es cierto, hay algunas versiones que traducen y los has redimido. Las versiones más populares en inglés, la King James Version y la Reina Valera en español, dicen que ellos cantan y nos has redimido de entre los de la tierra. ¿Cuál de las dos versiones es correcta? La mayoría de las versiones modernas traduce los has redimido. Lo que ocurre es que hay 4 manuscritos antiguos, los más antiguos. No tenemos los originales que escribió el mismo Juan, porque se gastaban y se hacían copias, y en esas copias que se volvían a escribir, se buscan normalmente las más antiguas, y 3 de esas 4 copias más antiguas dicen los has redimido, y solo una dice nos has redimido. De manera que nosotros podemos tener en cuenta que son los ángeles los que están diciendo, los has redimido, los redimió. Y aún así llama la atención que que Elena de White contó, evidentemente se basó en la versión de King James, pero hizo la siguiente observación interesante. Leamos esa declaración donde ella se refiere a los ángeles nuevamente cantando lo que cantan los 24 ancianos del Apocalipsis. Santos ángeles se unirán al canto de los redimidos. Aunque no puedan cantar por conocimiento experimental, nos lavó con su sangre y nos redimió para Dios. No obstante, captan el gran peligro del que se ha salvado el pueblo de Dios. ¿No fueron acaso enviados para levantar en favor de ellos una bandera contra el enemigo? Pueden simpatizar plenamente con el ardiente éxtasis de los que han vencido por la sangre del Cordero y de la palabra de su testimonio. Entonces eso quiere decir que si los ancianos son ángeles, ellos se identifican con el éxito de los redimidos. Así es, y eso es legítimo porque como ya vimos, la Biblia muestra que la corona del éxito de otros es asumida por quienes los aman. ¿Acaso no nos identificamos nosotros también con el testimonio de quienes se convierten al Señor por nuestro testimonio? Así también esos ángeles que están representados como ancianos en la corte se apropian también de la victoria de aquellos por quienes velaron e intercedieron. Leamos una cita que muestra uno de los papeles de los ángeles en relación con las oraciones fervientes del pueblo de Dios.
Hay ángeles que escuchan la ofrenda de alabanza y la oración de fe y llevan las peticiones a aquel que ministra en el santuario por su pueblo e implora sus méritos en favor de ellos. La verdadera oración se aferra a la omnipotencia y les da a los hombres la victoria. Sobre sus rodillas los cristianos obtienen fuerza y resisten la tentación. Qué extraordinario. Esto a mí me anima a pensar que debemos elevar más fervientes oraciones a Dios y esforzarnos aún más por la salvación de los que, Amén, que así sea. Están perdidos. Ahora, ya vimos en el tema anterior el hecho de que el candelabro se encuentra en el lugar santo. Pero eso no significa que Dios está en el trono de Dios está en el lugar santo, sino que la puerta al lugar santísimo estaba abierta. Uh-huh. Si se le muestra a Juan un candelabro frente al trono del juicio, es para conectar la visión del trono con la séptima iglesia que se llama la Odisea, cuyo significado literal es juicio del pueblo. Ahora, ¿dónde están los tronos de los ancianos? ¿En el lugar santo o en el lugar santísimo? Puesto que están alrededor del trono, tienen que estar en el lugar santísimo. Efectivamente, las 7 lámparas del candelabro están delante del trono, pero los tronos de los 24 ancianos están alrededor del trono, según las mismas palabras de Juan. Ahora, en el antiguo Israel, ¿los ancianos juzgaban dentro del templo o afuera del templo? Ellos juzgaban en las puertas de la ciudad al principio. Y en cada ciudad amurallada, según vemos en el libro de Ruth, capítulo 4, versículos 1 y 2, Proverbios 31, 23, ellos determinaban allí si un fugitivo podía entrar y obtener refugio, Josué 24, o si expulsar a un condenado que podía implicar el apedreamiento fuera de la ciudad, Deuteronomios 17:5 y 21:19. Por eso lamenta Jeremías que al ser destruida Jerusalén, ya no había más ancianos que se sentasen a las puertas de la ciudad para juzgar al pueblo, Lamentaciones 5:14. Sin embargo, había cortes dentro de la ciudad, leamos Deuteronomios 16:18. Nombrarás para ti jueces, dice el Señor, y oficiales en todas las ciudades que el Eterno tu Dios te da, según tus tribus, y ellos juzgarán al pueblo con justo juicio. Como ya vimos en el Salmo 122, los ancianos se sentaban junto a tronos, sobre tronos junto a David y a Salomón más tarde, aparentemente en su palacio, para juzgar al pueblo dentro de la ciudad. Pero después del cautiverio babilónico y en la época en que se construyó el segundo templo, el de Zorobabel, que hermoseó después Herodes, el Sanedrín juzgaba en una sala del templo. Una de las preguntas que tengo para hacerle, doctor Dreyer, se basa en el hecho de que solo el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo. Y que es obvio que el Sanedrín no operaba dentro del templo, en el lugar santo ni en el lugar santísimo. ¿Por qué entonces en el Apocalipsis los ancianos están en el lugar santísimo del santuario celestial? Al preguntarnos si hay un templo en el cielo, en el primer tema de esta serie, vimos que en el santuario terrenal
el santuario terrenal, era una copia miniatura del santuario celestial. Sin embargo, como lo afirma el apóstol Pablo en la epístola a los Hebreos, esa copia terrenal era imperfecta y aunque se correspondería con el templo celestial tanto espacial como funcionalmente, habría algunos contrastes que Dios anticipó en profecía. Eso lo documento ampliamente en mi segundo y tercer seminario sobre el santuario, los cumplimientos gloriosos del santuario y las expectaciones apocalípticas del santuario, respectivamente. En otras palabras, ningún teólogo, nadie puede tomarse la atribución de desarreglar la correspondencia que Dios dispuso entre el santuario terrenal y el santuario celestial por su propia cuenta. Dios mismo anticipó cambios en la profecía sin por ello negar la correspondencia espacial y funcional entre los dos santuarios. ¿Estoy en lo correcto? Correcto. Repasemos aquí brevemente dos de esos contrastes que resalta la epístola a los Hebreos. En el templo celestial no oficiarían sacerdotes hijos de Leví, sino un hijo de David, que sería como Melquisedec, rey y sacerdote al mismo tiempo. Eso lo anticipó el mismo David en profecía en el Salmo 110. Y por ser rey también, el Hijo de Dios iba a oficiar sentado sobre un trono en el lugar santo a la diestra de Dios. Véase además, podemos ver además Zacarías el capítulo 6. El otro contraste que voy a resaltar ahora, el sacrificio que era aceptado en el templo terrenal era el de un animal limpio que moría en lugar de los pecadores. Pero ahora el sacrificio que iba a ser aceptado sería únicamente el del Mesías prometido. Eso estaba anticipado, ese cambio, en el Salmo 40. También puede verse ese cambio en la profecía de Isaías 53. Ahora, ¿cuál es la profecía que indicaría que, a diferencia de lo que ocurría antiguamente, los jueces o los ancianos juzgarían en el lugar santísimo del santuario celestial? Está eso en la visión del capítulo 7 de Daniel, que ya leímos al principio de este mensaje. Mientras que en la tierra el reino y el sacerdocio operaban separados, uno fuera del templo en el palacio del rey y el otro en el mismo templo, en el cielo el templo mismo de Dios es su palacio y las dos instituciones terrenales, la sacerdotal y la monárquica, operan juntas en la corte del cielo. De manera que los tronos del juicio representados por la corte de David se dan ahora junto al trono de Dios en el mismo templo celestial. ¿Y dónde está el trono de Dios? Ya lo vimos, en el lugar santísimo, y aparece rodeado de los 24 tronos de sus ancianos o jueces. Permítame leer solo para énfasis Daniel capítulo 7, a partir del versículo 9. Leemos: seguí mirando hasta que se establecieron tronos, y el anciano de días se sentó. Su vestidura era blanca como la nieve, y el cabello de su cabeza como lana pura. Su trono llama de fuego y sus ruedas fuego abrasador. Un río de fuego corría saliendo de delante de él. Miles de millares le servían y miríadas de miríadas estaban en pie delante de él. El tribunal se sentó y los libros fueron abiertos. Por lo que veo, en esta visión se habla del establecimiento de una corte, porque se nos dice que se establecieron tronos. No sé,
no se habla aquí de un trono, y es una corte de juicio. El anciano de días, o entrado en años diríamos hoy, representa a Dios porque la escena se da en el cielo. Correcto, el tribunal se sienta también y luego se abren los libros del juicio que van a considerarse. En toda corte se trae el expediente de cada persona que va a ser juzgada. Es obvio que la corte del cielo al final estudia todo lo que cada ser humano hizo en la vida. Un libro que sobresale es el libro de la vida que Daniel menciona en el último capítulo de su libro y en relación con el fin del mundo. En ese tiempo se le dice a Daniel, tu pueblo será librado, todos los que se encuentren inscritos en el libro, Daniel 12:1. Pero el tema de los libros, particularmente el libro sellado del Apocalipsis, lo consideraremos en otro mensaje. ¿Hay alguna cita del Espíritu de Profecía que confirme que ubique los tronos del juicio en el lugar santísimo del santuario celestial, como acabamos de ver? Sí, hay varias citas. Leamos la siguiente, en la que muestra a Jesús sentado a la diestra de Dios en el lugar santo del templo celestial, hasta el día del juicio, cuando la puerta se abre al lugar santísimo, la conclusión de su ministerio celestial. Notemos que no vio tronos, plural, en el lugar santo, sino solo un trono donde se sientan el Padre y el Hijo. Cuando se le muestra el lugar santísimo junto al trono de Dios en el lugar santísimo, allí sí vio los tronos que rodean el trono de Dios. Ella escribió, vi un trono y sobre él se sentó el Padre y su Hijo Jesucristo, por el contexto en el lugar santo. Entonces vi al Padre levantarse del trono y en un carro flameante entrar en el lugar santísimo dentro del velo y se sentó. Allí vi tronos que no había visto nunca antes. Entonces Jesús se levantó y se subió al carro y fue llevado al lugar santísimo donde el Padre se había sentado. Allí contemplé a Jesús mientras estaba de pie delante del Padre, un gran sumo sacerdote. Afirmemos este punto. Después de describir a Jesús sentado a la diestra del trono de Dios en el lugar santo, se abre la puerta al lugar santísimo y allí se ven muchos tronos, además del trono de Dios. Es en ese momento que Elena de White dice que vio tronos que nunca había visto antes. Es decir, que no había en ningún otro lado, ni siquiera en el lugar santo de ese templo que acababa de ver en visión. Sí, se refiere allí a los tronos que se establecen en la corte final de juicio, según la profecía de Daniel 7. El profeta Daniel no menciona el número de tronos, pero Juan puede ver que son 24 por las razones que ya dimos. El tiempo se ha ido y tenemos que dejar muchas preguntas para los siguientes temas. Lo que hemos visto es un tema apasionante, interesante, pero antes de concluir esta sesión, quiero exhortar a los que están mirando este programa a dirigirse con confianza al santuario celestial, a ese tribunal celestial, e invocar el nombre de Cristo, nuestro abogado e intercesor celestial. No tengamos temor, porque como vimos hoy, la corte del cielo toma en cuenta nuestras fervientes oraciones y está sentada allí por nosotros, para abogar por nosotros, por los méritos de Cristo nuestro Salvador, quien dio su vida por nosotros.
Los invito a cerrar esta sesión con una oración. Inclinemos nuestros rostros para llegar al trono de la gracia en el cual podemos tener esperanza, consuelo, fe y redención. Oremos. Padre que estás en los cielos, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por la seguridad de tener un juez justo, jueces que están tomando decisiones solemnes. Señor, no tenemos miedo de ese juicio porque tú eres justo y porque esa corte integrada por múltiples jueces es una corte confiable. Te damos gracias, Señor, porque allí tenemos un maravilloso abogado e intercesor. No somos dignos de acercarnos en oración ante tu trono de gracia, pero lo hacemos confiadamente porque tú nos has invitado a hacerlo. Padre, queremos aprender a cantar como lo hacen los ángeles, que alaban al que está sentado en el trono y al Cordero que fue inmolado. Señor, gracias por darnos la oportunidad de estudiar estos temas. Pedimos que nos sigas bendiciendo y que nos ayudes a mantener firme nuestra fe en tus promesas y en lo que hizo el Salvador, nuestro Señor Jesús. En su nombre oramos. Amén. Amén.